Olá a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira com a nossa convidada especial, a doutora Susana de la Poça, diretamente de Espanha. Doutora Susana, é um prazer enorme ter a senhora aqui conosco nesse conversatório sobre escola inclusiva, em espanhol, em português, escola inclusiva. Doutora Susana é pedagoga, também com estudos em intervenção em dificuldades da aprendizagem, especialidade como terapeuta pedagoga, mestre na área de transtornos por déficit de atenção e hiperatividade. Ela é formadora de professores e tutora de aula específica em centro ordinário e é também professora de educação especial. Doutora Susana, é um prazer para nós, Colégio Mundial, ter a senhora conosco nesta noite para compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos, não apenas com o Colégio Mundial, mas com o povo moçambicano, e sempre temos a audiência do Brasil, de Portugal, aqui do Peru. Então, agora eu passo a palavra para si. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e esteja à vontade. Ahora le paso la palabra. Hola, muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches. Y como muy bien ha dicho Sheila, yo soy Susana y antes de empezar a compartir con todos vosotros y vosotras esta pequeña exposición sobre lo que es la escuela inclusiva en el contexto educativo de la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, en España, me gustaría agradecer tanto a Sheila como a Francisco el permitirme colaborar en este proyecto que pretende dar a conocer diferentes realidades educativas en diferentes regiones del mundo, para así entre todos y todas podamos construir una escuela inclusiva. Doctora Susana, ahora yo tengo que traducir. Ya, Muchas ya. gracias. Doctora Susana es de Valencia. Quiere agradecer Francisco. Francisco foi a pessoa que o Colégio Mundial e nós, como moçambicanos, somos gratos, porque o Francisco foi o vínculo de união entre o Colégio Mundial com os profissionais de Espanha. Muito obrigada, Francisco. E ela vai compartilhar um pouco a realidade, a experiência dela na educação especial, na educação inclusiva com cada um de nós. El objetivo es que todas las niñas y los niños tengan la misma oportunidad de crecer y ser felices en un contexto en el que se ofrezca a cada uno de ellos lo que necesitan, adaptando a sus características y a las necesidades que cada un niño presenta. A ideia é que todos os meninos, as meninas, tenham a oportunidade de ser felizes e tenham a oportunidade de educação como qualquer outra criança. Espera que se me ha ido esto. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Vou agora compartilhar o ecrã. Guillermo, ¿estoy compartiendo la pantalla? No. ¿Ahora? Ah, vale, genial. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a ver qué es la escuela exclusiva desde mi punto de vista y desde el ámbito donde yo trabajo. ¿Vale? Agora vamos ver com o que vou compartilhar de que se trata a escola inclusiva com base na minha experiência, naquilo que eu trabalho. Vale, para no extenderme mucho, he centrado el tema en 4 apartados que considero importantes
a la hora de contextualizar el enfoque de la escuela inclusiva. ¿Traduces o sigo? Vale, sigo. Sim. Vale. Eu dividi em 4 áreas para não estender muito naquilo que eu considero o que é escola inclusiva. Para entender cómo hemos llegado al concepto de escuela inclusiva, es necesario conocer previamente cuál ha sido la evolución del concepto de la educación especial en España. Primeiro é necessário, no ponto 1, conhecer a evolução do conceito da educação especial em Espanha. Después nos centraremos en el concepto de alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y cómo se ha llegado a este concepto atravesando diferentes conceptualizaciones de los alumnos que presentan algún tipo de dificultad en su escolaridad, en un momento puntual o a lo largo de toda la escolarización. Segundo ponto é o conceito de aluno com necessidade específica e que precisa de apoio educativo em algum momento ou no decurso de todo o processo educativo. Este concepto es necesario para entender cuáles son las diferentes modalidades de escolarización que hay en España y más concretamente en mi región, en la Comunidad Valenciana. En España hay 17 leyes educativas, aunque todas tengan un cuerpo común, que es la ley de educación, pero cada región las adapta a sus realidades. Então, aqui no segundo conceito, em Espanha existe tronco comum de lei, mas as leis são adaptadas segundo a sua região. E eu vou falar mais especificamente sobre a minha região. Y finalmente veremos cuáles son los profesionales que atienden a este conjunto de alumnos que hemos agrupado bajo el nombre de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Depois, precisamos de ver o tipo de profissionais que vão apoiar esse tipo de alunos com necessidades educativas especiais. Empecemos, pues, con la evolución del concepto de educación especial en España. Primeiro, vamos ver evolução do conceito de educação especial na Espanha. La evolución de la educación especial en España se puede resumir a grandes rasgos en 2 momentos clave. No caso específico de Espanha, pode-se dividir em 2 momentos chaves. Vale. Un primer momento, antes del siglo XIX, donde se ha pasado de marginar a las personas con algún tipo de dificultad, o bien en centros o internados apartados de la sociedad. Primeiro momento foi antes do século XIX, onde esta sociedade de pessoas com algum tipo de dificuldade ou discapacidade eram marginalizadas ou afastadas da sociedade. Y se pasa a un modelo asistencial donde se institucionaliza la atención de este colectivo en función del tipo de discapacidad y siempre centrándose en el déficit del sujeto. E daí passa para agrupação e assistência às pessoas com discapacidade, mas começam a agrupá-las segundo as discapacidades específicas. Y el segundo momento es donde aparece un nuevo modelo que pone el énfasis en la respuesta educativa adaptada al niño o la niña que presenta dificultades. E este segundo momento, já a resposta educativa é adaptar o sistema educativo a cada criança que apresenta determinada dificultade. Vale. En este momento, la educación es la misma para todos, integrando al alumno con dificultades en el sistema educativo ordinario,
en régimen de integración, que aún no estamos hablando de inclusión. Neste momento, a educação é a mesma para todos. Não há segregação. Então, esses alunos são integrados no mesmo sistema educativo. Vale. Y pasaríamos entonces al modelo de escuela inclusiva, donde el alumno recibe la misma educación que su grupo de referencia, con las medidas de respuesta educativa que le permitan participar de todas las experiencias educativas de su grupo. Então, o modelo atual é o modelo inclusivo, onde o aluno é exposto a todo o sistema que os demais são expostos e ele vai respondendo segundo aquilo que ele tem a sua potencialização. Esta respuesta educativa que se ofrece al alumno estará en función bien del nivel de apoyo que requiera y el grado de necesidad o dependencia que presente el alumno para alcanzar los mismos objetivos que el resto, teniendo en cuenta una serie de adaptaciones. Este aluno, quando é colocado nesse sistema integrado, ele tem profissionais de apoio que vão dando esse apoio, ver até que ponto ele vai respondendo aos conteúdos e que tipo de adaptações ele vai necessitar de uma maneira individualizada. De manera visual, he puesto unas imágenes para que se pueda entender la diferencia conceptual de cada etapa. Aquí tendríamos el modelo de exclusión, ¿vale? Dentro del sistema educativo estarían los niños normales y fuera del sistema educativo los que no cumplen la norma. Então, para que as pessoas entendam melhor, eu fiz esse desenho. O sistema educativo, antes do século XIX, como ela menciona, era um sistema educativo exclusivo, porque o sistema exclusivo, o que está dentro do círculo, representava os alunos regulares. Os alunos diferentes ou que apresentasse alguma discapacidade ou alguma necessidade especial são os diferentes que estão fora do círculo. Luego pasaríamos al modelo de segregación, que los alumnos regulares, como vosotros decís, estarían dentro de un sistema educativo ordinario y se agruparían los diferentes tipos de niños con necesidades según su discapacidad y recibirían una educación aparte. Então, primeiro vimos o sistema exclusivo, agora estamos a ver o sistema segregacional, que as crianças regulares estão dentro de um círculo e as demais crianças com alguma necessidade ou discapacidade eram agrupadas segundo o problema que elas apresentavam. Luego ya en el modelo de necesidades educativas especiales, el grupo con algún tipo de diferencia se incluye dentro del sistema educativo, pero constituyen un grupo aparte, aunque están dentro del sistema educativo. Então, nós vemos o sistema de integração. As crianças com necessidades educativas especiais já estão dentro do sistema, mas dentro do sistema existe ainda uma pequena segregação, mas de uma maneira distinta dos anteriores. Y ya tendríamos el modelo de escuela inclusiva, que es dentro del sistema ordinario, todos los alumnos reciben el mismo tipo de por así decirlo, de atención, pero teniendo en cuenta sus necesidades para adaptar la respuesta educativa que se les va a ofrecer. Y comparten todos los mismos objetivos, las mismas actividades adaptadas, pero son las mismas para todos, no es un currículum paralelo como antes. Na atualidade, esse é o modelo inclusivo,
onde estão todos juntos, mas não apenas fisicamente juntos. As atividades são iguais para todos, se adapta aí à realidade individual, mas todos trabalham juntos. Vale, ahora pasamos a definir qué entendemos por necesidades específicas de apoyo educativo. Es un concepto bastante nuevo en nuestro ámbito. Ay, perdón. Necesidades específicas de apoyo educativo. Sí. Vale. Para entender la importancia de este concepto, nos tenemos que situar en 1978 con la emisión del informe Warnock. Sí. Para entender sobre o conceito de necessidade de apoio educativo, temos que partir de 1978 sobre o informe de Warnock. Este informe habla por primera vez de las necesidades educativas especiales. É nesse relatório de Warnock que fala por primeira vez de necessidades educativas especiais. La aparición de este informe supone desechar la idea tradicional de educación especial, así como la idea de que existieran dos tipos de alumnos, unos deficientes y otros no deficientes. E esse relatório tinha como objetivo eliminar esse conceito de crianças deficientes e crianças regulares. Vale. De esta concepción se derivan dos sistemas educativos generales, la educación especial y la educación general, como acabamos de ver. Vale, de esta concepción tradicional que supone la ruptura a partir de este informe. Se abandona esta concepción. Sí. Esse relatório de Warnock teve como objetivo a ruptura entre a educação especial e a educação regular. Vale. A partir de este momento, los alumnos y alumnas susceptibles de recibir educación especial son todos los que a lo largo de su proceso educativo requieran de una mayor atención que el resto de sus compañeros por presentar problemas de aprendizaje de manera temporal o permanente. Então, a necessidade de educação especial surge para todos que, durante um momento da sua vida ou todo largo da sua vida estudantil, vão precisar de algum tipo de apoio. Podemos ver en la comparativa el modelo de educación anterior, donde están los alumnos deficientes no deficientes, los dos sistemas de enseñanza y los dos currículos paralelos. Y la nueva concepción es que cualquier alumno puede necesitar ayuda en cualquier momento. ¿Vale? Es una educación general para todos, un currículum general para todos, pero adaptado. Nós vemos esses dois conceitos, o anterior e o atual. E o atual, todos os alunos podem exigir mais atenção, seja temporariamente ou de maneira permanente, para apresentar problemas de aprendizagem, deficiente ou não deficiente, um sistema de ensino ou de educação geral, um currículo geral para todos, não existe separação de currículo para crianças com necessidades, e sim, é um currículo geral para todos, e esse currículo sofre adaptações, etiologias das dificuldades de aprendizagem ou desenvolvimento pessoal, escolar o social. El objetivo es, y la base, es que la educación es un derecho universal y por lo tanto los fines deben ser comunes a todos los niños y todas las niñas. Y esta concepción de educación especial es la que debe satisfacer las necesidades de cada niño con el objetivo de acercarse al logro de estos objetivos comunes. Então, a visão atual da educação especial tem que respeitar como direito universal de educação para todas as crianças,
com ou sem algum tipo de necessidade ou discapacidade. Vale. Si consideramos las necesidades educativas especiales como un continuo, la educación especial debe entenderse también como un continuo en esta respuesta educativa, que puede ir desde una ayuda temporal y específica hasta una adaptación permanente o a lo largo de todo el currículum ordinario. Falando de necessidades educativas especiais, pode ser em algum momento de escolarização ou durante toda a escolarização, um determinado aluno vai precisar que o currículo sofra adaptações para responder à necessidade específica deste aluno específico. Vale. Esta respuesta educativa se preste en el modelo de escolarización que se preste, que veremos más adelante, deberá tener un carácter adicional o suplementario y no alternativo o paralelo, que es lo que pasaba antes. Esta nueva concepción clasifica o cataloga a los niños en función de sus necesidades educativas especiales y no de sus deficiencias. Un niño con una deficiencia puede tener varias necesidades educativas especiales que otro niño con la misma deficiencia puede no presentar esas necesidades educativas especiales. Então, as crianças não podem ser catalogadas segundo a sua deficiência, porque o que nós temos visto é crianças com determinadas discapacidades similares, mas as suas necessidades educativas podem ser diferentes. Então, o profissional tem que estar atento a essa diversidade. A ver, este punto de inflexión que supone el concepto en sí, supone que es un mismo sistema educativo para todos, que es el ordinario. Y en este sistema es donde se tienen que hacer las adaptaciones del currículum para que todos los alumnos alcancen los mismos objetivos en relación a su grupo de edad. O objetivo é que o programa seja o mesmo para todos. E também precisa haver um esforço que se alcance esse objetivo para todos. O que é necessário é que todos cumpram o mesmo sistema educativo com essas adaptações necessárias, respeitando a individualidade. En educación, como en cualquier otro ámbito, para que se pueda llevar a la práctica cambios reales a nivel de aula, es necesario que estos vengan recogidos y regulados por una ley y que esta ley se desglose en las respectivas normativas de cada una de las diferentes realidades. Para que haja eficiência desse sistema educativo, para haver câmbios reais, tem que haver regulamentação legal de cada país, nesse caso, de Espanha para Espanha, de Moçambique para Moçambique. Por lo que todo lo que formula el informe Warnock en España no se plasma a nivel legal hasta 1990 con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, donde aparece por primera vez el término de alumno con necesidades educativas especiales. Por exemplo, o informe de Warnock é de 1978, mas na legislação de Espanha surge por primeira vez em 1990 a terminologia necessidade educativa especial. Y ya posteriormente aparece el término de alumno con necesidad específica de apoyo educativo, que amplía el espectro de atención de los alumnos porque dejaba fuera un abanico de atención de determinados sectores que precisaban una respuesta educativa regulada. Entonces, la Ley Orgánica de Educación del 2006 lo que hace es perfilar más el concepto y abrir el abanico con este nuevo concepto de necesidad específica de apoyo educativo. Com o decorrer do tempo, por exemplo,
nós começamos a usar outra terminologia. Antes era apenas necessidades educativas especiais, mas à medida que as coisas foram se ampliando, vimos que essa terminologia era reduzida, precisamos ampliar, e ampliamos para a terminologia necessidade específica de apoio educativo. Vale. Este nuevo concepto recoge a todo el alumnado susceptible de recibir determinados apoyos o atenciones educativas específicas, con las que se pueda adaptar al currículum ordinario que le pertenece por edad. Então, essa nova terminologia encaixa já uma diversidade de alunos com características específicas diferentes, como nós vemos. Crianças, alunos com dificuldades de aprendizagem, crianças com TDAH, alta capacidade intelectual, incorporação tardia aos sistemas educativos, especiais condições pessoais de histórias escolares. Então, todos eles enquadram nesse novo modelo educativo. Entonces, como vemos, el abanico es muy amplio y cada grupo tiene su propia casuística y una respuesta educativa específica. Así que intentaré ser muy breve para dar una amplia visión de este término que considero fundamental a la hora de entender la escuela inclusiva. Então, nesse contexto de escola inclusiva, nós vemos um grupo muito diversificado. E eu vou tentar explicar, assim, brevemente, um pouco cada grupo aqui inserido, porque, como vocês veem, é muito diversificado. El primer grupo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que no quiere decir que este grupo sea el más importante, pero sí el más numeroso, es el grupo de alumnos con necesidades específicas, que es el grupo sobre el que en el anterior modelo recaía toda la atención. Este grupo, o primeiro grupo que eu quero explicar é o grupo com necessidades específicas de apoio educativo. O sistema anterior, toda a atenção era direcionada especificamente para este grupo. Bajo la etiqueta de alumnos con necesidades educativas especiales, encontramos tres grandes categorías en las que se incluyen la mayor parte de los alumnos. Aqui nós encontrávamos três categorias que era a maior quantidade de alunos. Y sobre la que la atención del profesor especialista recaía en gran medida, ¿vale? Llamémosle el personal especializado de momento. E naquela época, o profissional de educação era também especializado para responder a essa demanda. Vale, entonces, aquí encontramos el grupo de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, asociadas a trastornos graves de la conducta o asociadas a trastorno generalizado del desarrollo. Neste grupo de alunos com necessidade específica de apoio educativo, tínhamos alunos com discapacidade, alunos com transtornos de conduta grave e alunos com transtornos generalizados de desenvolvimento. Voy a hacer un repaso por encima de cada una de las diferentes categorías para que se pueda apreciar la gran variedad de circunstancias y realidades a las que nos enfrentamos en el caso de este colectivo de alumnos. Espero que no resulte muy pesado, pero creo que es necesario tener una amplia visión de toda esta realidad. Sim, eu vou explicar muito rápido cada dos grupos para ter uma ampla visão dessa realidade.
Es fundamental que veamos las diferencias para luego poder ofrecer una respuesta educativa adaptada a las necesidades educativas que presenta cada tipo de alumnos. É necessário entender cada grupo para ver quais são as necessidades de cada grupo. Empezaremos por el grupo de alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad. Vamos ver alunos com necessidades educativas especiais relacionados com discapacidade. Este puede que sea el grupo más complejo a la hora de estructurar y organizar la respuesta educativa, pero muchas de las cosas que luego ofrecemos y aplicamos con estos niños benefician no solo a este niño, sino al resto del aula. Neste grupo, não só o que vai se aplicar beneficia esse grupo específico de alunos, como também termina beneficiando todos os alunos da sala. Bajo la etiqueta de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, encontramos las de tipo sensorial, tipo físico o motor y las de tipo intelectual. Tengo que hacer un pequeño Sigue. Nesse primeiro grupo de discapacidade, vemos, podem ser discapacidade sensorial, discapacidade física ou motora, capacidade intelectual. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque el término de discapacidad en España está en desuso porque lleva connotaciones negativas, peyorativas, y se está empezando a utilizar el término de diversidad funcional, aunque todavía no está muy extendido, pero su uso supone un paso más en la normalización de este colectivo. No caso específico de Espanha, já não se usa a terminologia discapacidade. Porque a terminologia não é muito bonita. Usamos a terminologia diversidade funcional. Bajo el término de discapacidad sensorial o diversidad funcional sensorial, encontramos los alumnos con discapacidad sensorial asociada a deficiencia visual, los asociados a deficiencia auditiva y la combinación de ambas o plurideficiencia que antes se conocía con el término de sordoceguera. Sim, então, relacionado à discapacidade sensorial, temos deficiência visual, que em Moçambique nós chamamos crianças cegas, deficiência auditiva, que são crianças surdas, combinação surdo-cegueira, que são surdas e cegas. No voy a entrar en la descripción de cada una de esas categorías, pero decir que cada una de ellas requiere un tipo de respuesta educativa específica en diferentes niveles de apoyo y que la adecuada estructuración de la respuesta dependerá del éxito de la inclusión de este alumnado en las aulas. Então, cada desses grupos, mesmo que sejam da área de discapacidade sensorial, precisa uma resposta específica para cada necessidade. E essa resposta vai definir o sucesso desses grupos. Decir también que este tipo de alumnado requiere una especialización muy específica, por así decirlo, del profesorado con el que va a tratar. O sea, los profesionales que trabajan con estos niños tienen que estar muy bien formados. E outro detalhe é que os profissionais que trabalham com cada desses grupos têm que ter uma formação apropriada, específica,
para poder responder às demandas que cada grupo necesita. Ujú. Vale. Ahora, por otra parte, dentro de la discapacidad, tenemos las discapacidades asociadas a problemas a nivel físico o motor. Este grupo también es muy numeroso y requieren un nivel de respuesta educativa también muy específica y en ocasiones muy intensivo. Bajo esta categoría tenemos la discapacidad física de origen cerebral. Segundo grupo é a discapacidade física ou motora. E o primeiro grupo que vamos separar neste segundo grupo é de origem cerebral, do cérebro. Vale. No me voy a extender mucho en ellas porque cada una requiere su tratamiento específico, pero el objetivo es que veáis la gran variedad de circunstancias que nos podemos encontrar en las aulas. Así, dentro del origen cerebral tenemos a los alumnos con parálisis cerebral, con algún tipo de traumatismo craneoencefálico, ya sea durante el parto, durante el embarazo o cuando son pequeñitos, y las originados por algún tipo de tumor. Então, nesse grupo, podemos ver crianças com parálises cerebrais, com traumatismo crânioencefálico, ou então em casos de tumores cerebrais. En las del origen, que su origen está a nivel espinal, tenemos la poliomielitis, la espina bífida, las lesiones a nivel medular y los traumatismos en la médula. Temos o segundo grupo dentro da discapacidade física ou motora, que é a poliomielite, espinha bífida, lesões modulares degenerativas, lesões da medula espinal. Luego tenemos discapacidades físicas de origen muscular, que serían las miopatías. Está la que más se conoce es la distrofia muscular de Duchenne, que es una degeneración a nivel muscular y lleva mucho más problemática, y la distrofia escapular de Landowski. E aqui temos miopatias, que distrofia muscular de Duchenne e distorcia escapular de Landowski. Y por último tendríamos las de origen osteoarticulatorio, que serían pues las malformaciones congénitas cuando nacen los nenes, unas distrofias de origen microbiano, reumatismos infantiles o lesiones a nivel osteoarticular. Então, temos o quarto grupo dentro da discapacidade física ou motora, que são as malformações genéticas, distróficos, microbiais, reumatismo infantil e lesões osteoarticulares. Que un alumno presente una discapacidad de tipo física o motora no quiere decir que lleve asociado una discapacidad a nivel intelectual. Por eso tenemos que conocer el origen de la discapacidad para luego adecuar la respuesta educativa. Então, é muito importante, neste sentido, que os profissionais estejam atentos, porque pode ser que a criança apresente uma discapacidade física, mas não esteja associada diretamente com uma discapacidade intelectual. Por eso tenemos separada la discapacidad intelectual. Eis o motivo pela qual que a discapacidade intelectual faz parte de um grupo separado. Podemos encontrar niños con una discapacidad física asociada a una discapacidad intelectual de tipo grave. También podemos encontrar niños con una discapacidad sensorial por causa visual, sin ningún tipo de discapacidad intelectual, pero podemos encontrar este mismo niño con una discapacidad intelectual profunda. Por eso es muy importante entender
que aunque presenten el mismo tipo de discapacidad, pueden tener necesidades educativas especiales diferentes. Como a doutora Suzana acaba de explicar, pode ser que uma criança apresente uma discapacidade física associada a uma discapacidade intelectual grave. E pode ser que outra criança apresente uma discapacidade física sem nenhuma discapacidade intelectual. Como pode apresentar uma discapacidade sensorial, por exemplo, a criança pode ser cega, mas sem nenhuma discapacidade intelectual, como pode ter a discapacidade visual, que para nós, vulgarmente, em Moçambique, conhecemos crianças cegas, e ter alguma discapacidade. Vale, ahora pasamos a otro colectivo desconocido en cuanto a que es considerado como un grupo especial de atención en cuanto a la satisfacción de sus necesidades educativas de tipo de apoyo educativo, y son los alumnos con trastornos graves de la conducta. No me voy a extender mucho en el término, pero bajo este epígrafe encontramos alumnos que presentan alteraciones mentales severas, que serían los alumnos, en España se ven bastante. Son alumnos que presentan psicosis de tipo infantil o esquizofrenia. Con el sistema anterior se recluían en centros, pero con el sistema nuevo que tenemos, estos niños pasan al sistema ordinario. Entonces, en las aulas nos podemos encontrar a niños con psicosis o con esquizofrenia. O segundo transtorno grave da conduta. E no caso específico de Espanha, infelizmente, existem casos. Alunos com psicoses e alunos com esquizofrenia. Luego tenemos, por otro lado, alumnos con alteraciones emocionales. Aquí estarían los alumnos que sufren algún tipo de depresión infantil, que están sometidos a algún tipo de ansiedad crónica que impide que su desempeño escolar tenga éxito. E vemos outro grupo que tem transtornos de conduta ligados à depressão ou à ansiedade. Vale, y por último tendríamos al grupo de alumnos con alteraciones del comportamiento. E o último grupo, alterações de comportamento. A ver, lo que decía es que son muchas, pero las que tienen mayor impacto a nivel de la vida escolar pueden ser las que están asociadas a un trastorno negativista desafiante o a un trastorno disocial. ¿Vale? Hay que entender que generan mucho malestar en el aula porque son conductas muy visuales, muy disruptivas. Entonces hay que identificar este tipo de alumnos y dar una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. E temos aqui transtornos graves da conduta. Deles é transtorno negativista desafiante. O segundo é o transtorno dissocial. Então, esses transtornos são bastante visíveis pelo tipo de comportamento que esse tipo de alunos apresenta. Que un alumno presente trastorno grave de la conducta no tiene por qué llevar asociado un retraso o una discapacidad a nivel intelectual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sim. Por exemplo, aluno que tem transtorno grave de conduta, nem sempre, ou não é necessariamente que ele tenha algum transtorno de discapacidade intelectual. ¿Vale? Y ya por fin llegamos al final de esta categoría tan grande
y nos encontramos al grupo de alumnos con trastorno generalizado del desarrollo. ¿Vale? Lamentablemente es una categoría que se ha convertido en el cajón desastre. Então, agora temos a última categoria, que é o transtorno generalizado do desenvolvimento. ¿Vale? Es una categoría donde se incluye a todos los alumnos que no se sabe decir que tienen. ¿Vale? Infelizmente, essa é uma categoria que não se sabe exatamente o que o aluno tem, então todos os outros problemas fazem parte desta categoria. Este colectivo de alumnos también lo podemos denominar bajo el nombre de alumnos con trastorno del espectro autista. Aqui nós encontramos alunos com transtornos del espectro autista. Sin entrar en muchos detalles y de manera muy general, vamos a ver cada tipo a qué se refiere, para que haya una visión amplia del trastorno. Então, sem entrar em muitos detalles, vamos tentar minimamente ver cada área. Vale. El autismo infantil se caracteriza por afectar a la interacción social, al lenguaje verbal y corporal. Então, o autismo infantil afeta a interação social, a linguagem verbal e corporal, com ações muito repetitivas. Por otra parte, tendríamos el trastorno de red, que supone grandes retrasos en el proceso de la adquisición del lenguaje y del desarrollo de la coordinación motriz, y se presenta generalmente en niñas. ¿Se presenta generalmente en niñas o niños? Niñas, femenino. Temos o segundo transtorno de red, que geralmente é apresentado mais em meninas, crianças do sexo feminino. Tem graves atrasos no processo da aquisição de linguagem e a coordenação motora. A coordenação motora está relacionada com movimentos, com traços. Luego tendríamos el trastorno desintegrativo infantil. Temos o terceiro, que é o transtorno desintegrativo infantil. Supone un retroceso súbito y crónico en la conducta del niño o la niña. Es como tiene un desarrollo normal y en un momento concreto, en torno a los 2 años, empieza a involucionar. Então, este transtorno, a criança desenvolve normalmente até os 2 anos e, de repente, a criança começa a retroceder. Luego nos encontraríamos con el más conocido de los trastornos del espectro autista, que es el trastorno síndrome de Asperger, que a grandes rasgos implica dificultades en la comunicación, en la socialización y en la conducta. E vemos o quarto, que é o transtorno de Asperger, que tem dificuldades de comunicação, socialização e no comportamento. Y por último, tendríamos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que sería como el gran cajón desastre, donde hay una gran afectación a nivel muy grave de las 3 áreas específicas del desarrollo que no cumple ninguno de los criterios de los trastornos anteriores. E temos esse último grupo, que é o transtorno específico de desenvolvimento, que são casos que ainda não está muito claro o que é exatamente. Então, ficam neste pacote até que num futuro vai se especificar. Ya abandonamos ya este bloque o categoría y pasamos a la categoría de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
relacionadas con las dificultades del aprendizaje. Susana, podemos ir a las preguntas y por el tiempo. Claro. Y ahí se queda nos quedamos con el deseo que regrese para que nos siga explicando un tema tan complejo para nuestra realidad que recién estamos empezando en nuestro país. Entonces, quero aqui convidar a todos para deixar as vossas perguntas. Para aqueles que têm perguntas, por favor, deixem anotado aqui na página do Colégio Mundial. Para quem nos estão escutando em outras páginas, as perguntas devem ser colocadas na página do Colégio Mundial. Eu vou fazer as perguntas em espanhol, porque a doutora Susana fala espanhol. Doutora, acá tenemos un problema por mi experiencia. Todos los niños que yo he recibido, los papás dicen que unos fueron a los psiquiatras, otros a los psicólogos, otros a los neurólogos. Dicen que tiene autismo, pero ninguno de los que les han visto son especialistas en autismo o tienen una especialización, un posgrado en autismo. Punto 1. Punto 2. No tiene ningún diagnóstico. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Como hemos visto a grandes rasgos, hay mucha diversidad de alumnado. Entonces, nosotros también aquí en España pasamos por esa época en la que no sabíamos lo que pasaba, entonces le ponían la etiqueta de autista. Cualquier niño que presentara algún tipo de discapacidad. Vale. Sim. Então, eu perguntei à doutora Susana, no caso específico de Moçambique, eu tenho recebido muitas crianças que vêm de psicólogos, de psiquiatras, neurólogos com o diagnóstico de autismo. E nenhum deles é especialista em autismo. E essas crianças, ainda que foram ditos pais que têm autismo, não apresentam nenhum relatório. O que a doutora Susana acaba de responder é que na Espanha houveram épocas que também houveram esse tipo de diagnóstico, onde todo mundo era autista. Sí. Cuando no sabías qué le pasaba a un niño, pues era autista. Entonces, con el tiempo y la especialización, la investigación y el trabajo en común con las familias, con los médicos, los maestros, se ha ido avanzando y se ha podido, como hemos visto en los trastornos generalizados del desarrollo, la gran variedad que dentro del espectro autista puede presentar un niño. Então, como ela comentou anteriormente, na Espanha, no passado, um passado remoto, não foi diferente. Mas os profissionais começaram a estudar, começaram a se especializar, e como vocês acabaram de ver, mesmo dentro de síndrome de aspecto autista, há uma diversidade enorme. A ver, si tenemos un niño que cuando le llamas no contesta, no hace caso y parece que está ausente, claro, le pones la etiqueta de que es autista, pero es que a lo mejor el niño es sordo y si no averiguas el origen de la dificultad, no puedes dar la solución al problema del niño. Primero hay que saber qué le pasa al niño y después la etiqueta ya se la colgaremos o no, porque no es necesaria la etiqueta. Então, é muito importante o que a doutora está dizendo, que nós precisamos refletir. Por exemplo, havia muitas crianças etiquetadas de autistas, porque
quando as chamavam, tentavam conversar com elas, não respondiam, não observavam. E foram verificar que, afinal, essas crianças tinham problemas, não escutavam, eram surdas. Então, essas crianças eram etiquetadas crianças autistas. Então, a etiqueta não é importante. Importante é saber o que tem para poder apoiá-las. No es etiqueta. En función de lo que al niño le pase, tú estructuras la respuesta educativa que necesita el niño. Por eso es necesario saber qué le pasa al niño y después ya, en cuanto sepamos lo que le pasa, ya sabemos qué tenemos que hacer para ayudarle. É importante que a gente saiba o que a criança tem para a gente dar resposta, não apenas para saber qual é o problema, mas é para responder em cima do problema. Outra pergunta, doutora Susana, é que, por experiencia, he visto varios casos de niños con la etiqueta de autistas, pero cuando se pregunta, muchos de ellos tuvieron el problema en el parto. Entonces, claro, a ver, ahí está la importancia del diagnóstico, porque si no se hace una adecuada anamnesis de las dificultades del niño, puedes pasar por alto una circunstancia tan importante como es la falta de oxígeno en el momento del parto, porque una anoxia puede llevar asociada una discapacidad intelectual o otro tipo de problemas. Pues es muy importante eso. A outra pergunta que eu estou fazendo à doutora Susana é que existem muitas crianças com diagnóstico de autismo e quando se questiona sobre o parto, houveram problemas no parto. E a doutora Susana diz que o caso de, em português, hipóxia, a falta de oxigênio no cérebro, pode criar vários problemas de discapacidade que não seja necessariamente o autismo, não. Porque o autismo não ocorre no parto. No. No, un niño autista nace autista. O sea, excepto en el caso del trastorno desintegrativo, que es involutivo, pero ya nace con esa característica. Entonces, cuando un niño nace y va a ser autista, es antes del parto. Si además en el parto hay complicaciones, pues claro, ya se compleja, es mucho más complejo. Pero un niño no se hace autista, un niño nace autista. Então, é preciso ter muito claro os pais. A criança não se faz autista no parto. É durante todo o processo de formação, durante a gravidez. Agora, se tiver o problema no parto, o autismo pode se associar a outros problemas. E una otra pregunta, porque la última, infelizmente, el tiempo nos gana, es un tema tan rico y tan lindo, que es en la realidad, como nuestro país, esta pregunta fue hecha por la Asociación de Mozambique del Autismo, por Ivandra Libombo. Dice, ¿cómo garantizar la educación inclusiva en un país con tantas dificultades como el nuestro? A ver, los grandes avances en muchos ámbitos educativos en España han surgido a raíz del asociacionismo de las familias. Muchas familias con las mismas problemáticas se han unido, han hecho piña y han exigido y se han formado y han exigido una respuesta educativa adecuada a sus hijos y ellos han hecho que se cambie la mentalidad, la forma de ver y la forma de enfocar la educación de estos niños. Entonces, el apoyo de las familias es fundamental y es fundamental que el profesorado tenga una formación de calidad
Y es fundamental que los legisladores vean la realidad de aula y sobre ella adapten las cosas que se necesitan y las respuestas que los profesionales que están en el aula necesitan para dar a los niños. Sim, a Associação de Autismo de Moçambique fez a pergunta sobre como encarar esse tema de inclusão diante da realidade do nosso país. A doutora Susana diz que mesmo na Espanha, grandes avanços deveu-se aos pais e encarregados de educação que não ficaram calados diante da situação dos seus filhos. Os pais fizeram algo, os profissionais foram se preparando e os governos foram criando novas legislações por uma educação melhor. Doutora, infelizmente, temos que terminar. É uma pena um tema tão rico, tão lindo, tão nuevo para nossa realidade. Esperamos de todo nuestro corazón seguir contando con su apoyo, Claro. que pueda desmenuzar cada área que ha trabajado. Nos falta todavía compartir bastante de sus experiencias. Queremos agradecer nuevamente a Francisco por esa preocupación por Mozambique, ¿no? Y usted, doctora Susana, en nombre del Colegio Mundial, en nombre del pueblo de Mozambique, los amigos de Brasil, de Portugal que nos están escuchando, de Perú, muchas gracias por su aporte. Gracias a vosotros. Y gracias por todo. Muchas gracias. A vosotros. ¿Quiere decir algo? Que nos están escuchando de Perú. Pues que muchas gracias por su apoyo. Pequeños pasos ya forman parte del camino. O sea, el primer paso ya forma parte del camino. Entonces, si el camino vuestro tiene como fin llegar a una educación inclusiva, pues lo estáis haciendo fenomenal porque ya estáis andando en el camino. Y decir también que muchas gracias. La diversidad en las aulas supone una gran riqueza en nuestro sistema educativo. Los niños cuando se hagan adultos y salgan al mundo, se van a encontrar diversidad. Entonces tenemos que tratarla, normalizarla y convivir con todos en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Y un gran abrazo desde Mozambique. Muchas gracias, doctora Susana. Y muchas gracias a vosotros. Convivir con todos en igualdad de condiciones. Chao. Muchas gracias. Y un gran abrazo desde Mozambique. Muchas gracias, doctora Susana. Y muchas gracias a vosotros. Convivir con todos en igualdad de condiciones. Chao. Muchas gracias.